Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles a nombre de la UNAM Canadá, que es una sede regional de América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos en esta ocasión revisando un tema de primordial importancia, de mucho respeto, y bueno, no es necesario subrayarlo, tenemos todos presente que los registros oficiales en el mundo nos muestran un incremento de contagios muy significativo, la pandemia está en plena actividad, hay muchas muertes que lamentar y pues dice que la epidemia está muy activa y que la circulación del virus se encuentra en aumento. En eso podemos ver que las medidas de prevención, contención y mitigación que se han determinado por los organismos oficiales y la parte científico-técnica nos dejan ver que son medidas fundamentales para poder progresar. En tanto que la vacuna, si bien ya casi es una realidad, está en un proceso en donde tenemos que entender que va a llevar un buen tiempo el poder tenerla, aplicarla, y luego que se genere la inmunidad en las personas y que tengamos esa masa colectiva con niveles de defensa suficientes para contender con este problema que nos ha sorprendido a todos. Es así como en este entorno de revisar temas prioritarios de esta pandemia, de esta calamidad que enfrentamos, la salud mental cobra una dimensión fundamental que nos gustaría revisar el día de hoy y ponerla a su consideración. Por ello, queremos enfatizar que tenemos muchos grupos de población a los cuales tenemos que tomar muy en cuenta. Me estoy refiriendo a los niños, a las madres, a los jóvenes, a las mujeres, me estoy refiriendo también a los pueblos originarios, a nuestras comunidades indígenas, a los obreros, a los estudiantes, a las familias, a muchas comunidades, ¿no? Dentro de ellos, a los propios trabajadores de la salud que están viviendo una tensión muy fuerte, incluidos también nuestros campesinos, nuestros jornaleros agrícolas, nuestros profesores y entre muchos otros trabajadores de nuestra sociedad que son fundamentales. Por eso estamos en esta sesión y yo le doy una cordial bienvenida a la doctora Ángela Beatriz Martínez González, quien es socióloga. Ella es especialista y tiene un doctorado en ciencias de salud colectiva y también es una investigadora independiente que tiene diversas publicaciones en torno al tema y otros temas de interés en políticas públicas, y también es una socia consultora del Instituto Nacional de Administración Pública de México, y bueno, pues ha participado en múltiples organizaciones sociales sobre el tema. También tengo el gusto, además de que agradecerle a ella anticipadamente que nos hable de este tema tan relevante, platicar con un comentario y agregar a un investigador sobresaliente, al profesor Francisco Calzada, que nos acompaña. Le agradezco también muy cumplidamente su participación. Él es un investigador y profesor del área de trabajo social de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, y también tiene un desarrollo significativo en el campo del internacionalismo. Entonces vamos a poder conversar sobre este tema que a todos nos aqueja, nos preocupa, pero sobre todo nos tiene que ocupar, porque se están presentando tensiones y angustias muy importantes en la mente de nuestros colegas, nuestros compatriotas, nuestros compañeros, la sociedad en general, y hay una situación de demérito de la salud pública, especialmente en este caso de la salud mental, y por eso queremos tocar este tema. Si bien va a ser tocado por la doctora en sus elementos conceptuales, en su noción epidemiológica y en algunos números, en algunos servicios, también nos hará algunas recomendaciones importantes y nos hará de una parte que a mí me parece que es esencial, que no perdamos el enfoque de interdisciplinaridad. Esto nos ayuda a entender que todos los problemas se empiezan a resolver cuando se plantean colectivamente, cuando se plantean interdisciplinariamente, y así es como podemos dejar de subestimar, minimizar o malinformar, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos, lo que son las fake news, las noticias falsas, a las cuales las tenemos que combatir con información de este tipo. Por eso yo le doy la bienvenida a nuestra invitada especial, a la doctora Martínez González, que nos va a ayudar un poco a pensar qué nos está pasando, en dónde estamos, ¿hay algo que podemos hacer en frente de esto? ¿Se está haciendo algo? ¿Hay un trabajo antes, durante y quizás después de la pandemia que esperemos que pase pronto, pero por lo pronto no hay que bajar la guardia?
hay que trabajar intensamente, hay que seguir con las medidas de cuarentena y hay que sobre todo revisar temas muy fundamentales en nuestra accionar cotidiano. Por ejemplo, hay temas que no tocamos y en este caso vamos a ver la prevención del suicidio en México en el contexto latinoamericano, como es el título que nos ha compartido nuestra invitada especial, y lo va a hacer desde el enfoque de la sociología de la salud. Así que con este preámbulo, yo les invito a que escuchemos con atención, que veamos que hay muchas cosas fundamentales que tenemos que revisar, entender y con humildad estar al pendiente de ellas, pero con una proactividad, asertividad y resiliencia para que podamos nosotros salir en las mejores condiciones de este momento tan desagradable y tan sorprendente. Yo le pido a nuestra invitada, a Beatriz. Beatriz, por favor, ¿por qué no nos expone su tema? Y terminando usted, le pediría al maestro Calzada que nos obsequiara un comentario. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Agradezco mucho a la UNAM Canadá por este espacio y con mucho gusto vamos a dialogar sobre un tema cuya relevancia está dentro de la mesa hoy del debate, como es la prevención del suicidio. Por favor, si me puede usted ayudar con el plan de la exposición en la siguiente diapositiva. La siguiente, gracias. Yo inicio con una reflexión de Schopenhauer, ¿no? Porque muchas veces se habla de la felicidad y nos dice que esto tiene que ver con la ausencia de algún dolor, o algunos filósofos hablan que un problema de existencial tiene que ver con el suicidio. Entonces, este recorrido que vamos a hacer hoy tiene un enfoque muy diferente de lo convencional, que se centra en una mirada de la psicología, de la psiquiatría, para entender la conducta suicida. La ruta que vamos a transitar en este momento tiene otro abordaje que tiene como punto de partida precisamente la interdisciplinariedad como un criterio metodológico necesario para abordar problemas complejos, váyase la redundancia, en una compleja pandemia. La siguiente, por favor. Y bien, la ruta que pretendo seguir es precisamente hacer un breve recorrido en torno a cuál es el perfil epidemiológico que tenemos en México en el suicidio previo a la pandemia. Haremos algunas revisiones actualmente. ¿Qué ha pasado con el suicidio en este periodo de confinamiento y de la pandemia COVID-19? Para centrar la atención en la necesidad de establecer políticas públicas, acciones de gobierno que nos permitan contribuir en la reducción de esta causa de muerte. Se centran algunas medidas finales para poder trabajar en esa línea. Muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Vale decir que el suicidio es un fenómeno que ha estado a lo largo de toda la humanidad presente y que este ha sido explicado y ha sido comprendido de acuerdo a los modelos hegemónicos de cada época. Si hacemos una revisión a lo largo de la historia, podemos encontrar primeramente que el término de suicidio no existe dentro de las lenguas occidentales o latinas. Este es un concepto que surge precisamente dentro del siglo XVII. Anteriormente, si bien el hecho del suicidio existía, estaba ligado a ciertos términos emparentados o lo que algunos autores han llamado perífrasis, es decir, se llamaba muerte por mano propia, muerte por sí mismo, que era la forma de dar cuenta cuando una persona cometía este acto, que ha estado presente desde nuestras culturas ancestrales, como la cultura maya, la cultura náhuatl, y en otras culturas internacionales y de otros países tienen diferentes significados. Y cada época estas explicaciones han tomado diferentes formas de entenderla y también las disciplinas científicas tienen su propio cuerpo de saberes, teorías que tratan de dar una explicación y una interpretación a este fenómeno, como es el suicidio. El suicidio es un proceso que pasa desde el deseo de morir, la muerte, la ideación, tiene que ver con la planificación y hasta la consumación del acto. Es todo un proceso
en el cual nosotros podemos entender esta conducta como es el suicidio. Bien, no abordaremos en este momento todo ese proceso, pero sí sentar estos elementos como parte de la conducta suicida. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué ha pasado hoy en nuestra época posmodernas con el suicidio a nivel internacional? A nivel internacional, organismos como la OMS precisamente nos refieren que 800,000 personas mueren al año por suicidio. Cada 20 segundos una persona en el mundo muere por suicidio y que además el suicidio rebasa las muertes accidentales o otro tipo de muertes en el mundo, por lo que organismos como la OMS han creado una serie de documentos, de líneas que nos hablan de la importancia que deben tener todos los países para implementar acciones que permitan la prevención de esta causa de muerte. En América Latina tenemos también una importante prevalencia, como es aproximadamente 85,000 personas mueren en esta región del mundo por suicidio. Y en nuestro país tenemos que, de acuerdo a las cifras emitidas por el INEGI, en el 2018 se presentaron 6,716 casos de suicidio. Esos 6,700 casos de suicidio, ¿qué hay detrás de esos números? Vamos a hacer un breve recuento. La siguiente, por favor. Bien, hacemos un posicionamiento y una comparación breve de cuál es la posición que ocupa nuestro país dentro del contexto latinoamericano. En esta gráfica lo que podemos nosotros revisar es que estos países, como es Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Panamá, Surinam, son países que tienen una estrategia de prevención del suicidio, que tienen medidas o legislaciones que tratan y abordan la prevención del suicidio. Si nosotros comparamos cuál es la posición de nuestro país, tenemos que las tasas de suicidio en México son de 5.4 con el número de casos de 6,710 en el 2018. De acuerdo a esta gráfica, podemos ver que México pues, no tiene una prevalencia muy elevada, como puede ser Surinam, o como pueden ser Cuba, o incluso Uruguay, que son los países del contexto latinoamericano que tienen las tasas más elevadas. Una de las observaciones que pudiéramos emitir en este sentido es que tenemos subregistros o retrasos en la notificación de los casos. Y esto enfrenta a un problema que ha sido puesto sobre la mesa a nivel internacional. El estigma que hay detrás del suicidio limita que la notificación de casos sea una realidad o que esté acorde con lo que realmente se vive en cada país. Sin embargo, es importante referir que a pesar de que no tenemos una prevalencia elevada en comparación de otros países, los perfiles epidemiológicos, las encuestas nacionales que hay en nuestro país refieren que tenemos un ascenso. ¿Y esto cómo se ha manifestado? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Lo que tenemos en nuestro país es que en los últimos 20 años, México ha tenido un aumento de las tasas de suicidio a un nivel de 250%. Quiere decir esto que a cada año el suicidio, aún con estos subregistros, aún con esta rigurosidad en la notificación que existe y que es un problema mundial, no es un problema exclusivo de México, es uno de los problemas que enfrenta la prevención del suicidio. Vale decir entonces que en estas circunstancias, el ascenso que cada año México tiene en cuanto a las tasas de suicidio nos está hablando ya que es un problema de salud pública. Por tanto, tenemos que los hombres, de acuerdo al INEGI, tienen una tasa de 8.9 por cada 100,000 habitantes y las mujeres una tasa de 2 por cada 100,000 habitantes.
El perfil y la característica del suicidio a nivel internacional es que los hombres consuman más el acto de suicidio y las mujeres lo intentan. Vale aquí hacer un análisis que involucre las perspectivas de género, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy los jóvenes, los adolescentes son quienes están cometiendo el acto de suicidio. Vale decir que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años y que ocupa la posición número 22 dentro de las causas de muerte a nivel general en nuestro país. Un tema muy importante que no podemos dejar de lado es que los jóvenes en nuestro país son quienes están enfrentando esta opción de pensar en el suicidio. Y es muy relevante destacar que en este informe de 2018 que publicó el INEGI, por primera vez empiezan a registrarse datos de suicidio infantil a partir de edades de 10 años, lo cual nos habla de la importancia que tenemos ya que prestar a este problema en nuestro país, porque el suicidio se puede prevenir. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado entonces con estos grupos de edad? Como ya refería anteriormente, son los jóvenes que también están ya incrementándose dentro del perfil epidemiológico del suicidio, que el suicidio está constantemente en un crecimiento sostenido y que además desde 1970 a 2007, de acuerdo con epidemiólogos de nuestro país, refieren que la tasa se ha incrementado en un 275%, lo cual confirmo la importancia que tiene para nuestro país centrar la atención en este problema, que no solo es un problema de salud mental, sino que está asociado también con otras circunstancias, por lo que haremos una pequeña revisión para ver qué hay detrás de estos números de suicidio en nuestro país. La siguiente, por favor. De acuerdo con la encuesta nacional psiquiátrica en 2008, que es una de las fuentes que provee información de suicidio en nuestro país, tenemos que la prevalencia de ideación suicida. Estábamos hablando de suicidio consumado, que quiere decir la persona que cometió el acto. El intento de suicidio es la persona que intentó, que buscó hacerlo, pero no lo logró. Y tenemos otro fenómeno que le antecede al intento, que es la ideación suicida. La ideación suicida es el deseo de pensar en la muerte, el deseo de buscar la muerte, esa idea que es con la que empieza una persona que busca cometer un acto de suicidio. Y de acuerdo a esta encuesta nacional de 2008, encontramos que los adultos entre 18 a 29 años reportaron una ideación suicida aproximadamente de 6.600.210 personas en nuestro país y de acuerdo a los últimos 12 meses en las que fue aplicada esta encuesta. De ellas, 593.000 personas intentaron suicidarse. Este dato nos revela algo muy importante. Por cada suicidio que se comete, hay entre 10 y 20 intentos. Podemos hacer aquí un análisis de ver entonces cuántos intentos existen sobre suicidio en nuestro país, que además no hay registros de intentos de suicidio, que es otra línea en la que tenemos que nosotros trabajar. La siguiente, por favor. En esta idea, la ideación suicida, que es precisamente el deseo de morir, y le antecede al intento de suicidio, es un problema que nos permite identificar cuando una persona busca la muerte. Si nosotros desde ahí identificamos, pues vamos a estar haciendo medidas de prevención. Este perfil que nos muestra la encuesta nacional psiquiátrica, pues nos está hablando de la necesidad de empezar a trabajar en un modelo de prevención y atención. Pero, ¿cuáles son los predictores que están detrás del suicidio? En nuestro país particularmente. Otra de las líneas que se maneja a nivel internacional es
que es importante la búsqueda y la información de encontrar los predictores asociados a nuestro contexto social y a nuestro contexto cultural. Si bien existen una serie de factores de riesgo y de predictores a nivel internacional, una buena atención y una adecuada prevención tiene que partir desde nuestro propio contexto. Por eso es importante enfatizar qué es lo que sucede en nuestro país. Podemos encontrar, particularmente en México, que algunos trastornos como el abuso o dependencia del alcohol aumentan un 12.8% el riesgo de cometer un acto de suicidio. Tenemos también que las mujeres que viven violencia por parte de su pareja son un grupo de riesgo y la violencia hacia las mujeres tiene como consecuencia la ideación, el intento de suicidio o el suicidio consumado. La siguiente, por favor. Otro de los factores de riesgo, particularmente en nuestro país, tiene que ver con esta cultura patriarcal, una cultura machista que tenemos en nuestro país, y eso se asocia particularmente con la violencia hacia las mujeres. Pero esta violencia también existe en la población infantil, como es el abuso sexual, que es un tema tabú en nuestro país, y a ello le asociamos que también hablar de suicidio tiene mitos y tabú, pues entonces el problema adquiere dimensiones muy complejas. El abuso sexual está muy vinculado al intento de suicidio, y algunas investigaciones y resultados han dado cuenta precisamente de esta situación. Y el 7% de mujeres y 2% de varones que reportaron algún abuso sexual tuvieron ideaciones o intentos de suicidio. El 50% también presenta malestares de depresión o ideas suicidas. Esto nos habla precisamente de esos factores que tenemos que ir ligando con la conducta suicida en nuestro país. La siguiente, por favor. Pero bueno, este ha sido el escenario que encontramos del suicidio de forma muy reducida en nuestro país. A raíz de la pandemia, ¿qué sucede hoy con el suicidio? ¿Qué ha pasado si anteriormente ya teníamos este contexto previo a la pandemia? Pues el contexto actual de confinamiento, que ha sido una medida no farmacológica que se ha sugerido y que se ha impuesto por disposiciones internacionales para tratar de proteger a la población de nuestros países, pues el suicidio cobra un aumento en virtud que personas que ya se encontraban anteriormente en estas circunstancias de depresión, de abuso sexual, personas que ya vivían violencia, consumo de alcohol, pues han exacerbado estas condiciones o estas conductas. Además, el confinamiento ha generado y ha visibilizado ciertas desigualdades, sobre todo se ha incrementado la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con esta cultura patriarcal, machista, de desigualdad y de inequidad de género, y mayor violencia a la población infantil. Esta es una realidad latente en el mundo que nos obliga a repensar entonces la conducta suicida en tiempos de pandemia. Hoy, bajo este contexto de confinamiento, hemos vivido como una condición y una respuesta a este problema mayor angustia, depresión, incertidumbre, pérdida de esperanza, y lo que es la desesperanza de saber hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a estar enfrentando en esta nueva condición que el COVID-19 nos vino a imponer. Además de los problemas emocionales que estamos atravesando y psicológicos que genera un confinamiento, porque hubo una ruptura de nuestra vida cotidiana para entrar en la reconfiguración de nuevos espacios y nuevas formas de convivencia que han estado mediadas particularmente por la tecnología. Hoy nuestros contactos sociales
se ha reducido. Y la población infantil es una de las más afectadas porque ese proceso de socialización que los niños tienen que vivir, pues hoy se ha visto reducido. Son las circunstancias que nos permiten entonces reconfigurar roles en la familia, reconfigurar nuevas formas de trabajo, reconfigurar otras formas para la educación y la vinculación social, lo que ha entonces generado un impacto. Esto entonces ha sido también considerado por organismos como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana del Trabajo, porque todo esto está hoy con mayor fuerza en el mundo y en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. A raíz del confinamiento, nosotros hemos presenciado una serie de fenómenos. Países que ya tenían tasas de suicidio elevadas, como Japón, que se caracteriza por ser uno de los países que tiene toda una cosmovisión en torno al suicidio y que tiene elevadas tasas, hoy presenta una prevalencia de suicidio por encima de los casos de COVID. Y esto ha llegado a ser que 2.153 personas han muerto por suicidio frente a 2.087 por COVID. Otro de los países que también ha cobrado relevancia es Estados Unidos. Son países que se han incrementado el número de llamadas para buscar una ayuda por los deseos de cometer un acto de suicidio. Hoy se han proliferado una serie de investigaciones que están revisando los efectos que este confinamiento está generando en la salud mental y se advierte que es importante empezar a tomar medidas de prevención del suicidio porque puede desencadenar o ya se están desencadenando un incremento, particularmente en la población que se encuentra dentro del sector salud o de primera línea, los profesionales de la salud. Estas son algunos de los grupos de riesgo. Tenemos también población que en su momento fue infectada por COVID, otras personas que han perdido familiares por COVID han tratado de llevar a la búsqueda del suicidio. Hemos visto también en nuestro país suicidios en espacios públicos que anteriormente no existía por la pérdida de trabajo, por la pérdida de otros bienes materiales, por las deudas que se han incrementado, porque las medidas no farmacológicas tuvieron que ser así para prevenir el contagio de COVID-19. La siguiente, por favor. Bien, un dato revelante que nos puede también hablar del COVID en nuestro país es que, de acuerdo a ciertas investigaciones y resultados del Instituto Nacional de Psiquiatría, ha habido un aumento del 30% en la búsqueda de consultas, cuando anteriormente la búsqueda de consulta o el acceso a los servicios de salud mental era una barrera y era un obstáculo que la población se tenía que trabajar para que pudieran acceder a ella. Hoy se ha incrementado el 30%, es un reflejo y es un indicador de lo que estamos viviendo. Este encierro también de COVID, pues de acuerdo a las declaraciones de la Secretaría de Salud de nuestro país, nos habla de un aumento posiblemente del 20%. Y tenemos también que entre junio y de este año se registraron 2.130 de suicidio. Entre enero y junio de este año tenemos 2.130 suicidios y 3.655 intentos. Ya estamos hablando aquí de intentos cuando anteriormente había poco registro y poca información sobre este dato. Muy bien, hasta aquí hemos tenido una muy buena sesión inicial de lo que la doctora Ángela Beatriz Martínez nos ha compartido sobre este fenómeno tan importante y tan oculto todavía para muchos, que es el suicidio, sobre todo en estos tiempos de especiales retos en los que nos encontramos. Hemos podido transitar rápidamente con esta exposición sobre lo que es el México en el contexto latinoamericano con respecto a este problema
tan importante de la salud mental y de la sociología, como es el fenómeno del suicidio, y pudimos analizar y ver un conjunto de cifras sobre el México actual de los años recientes, con la información disponible y su perfil epidemiológico. También hemos podido ver un poco lo que significan en grupos de edad estos fenómenos de deterioro en la salud y la tranquilidad, sobre todo en los ambientes de pobreza. También hemos podido ver los conceptos de ideación e intento de suicidio, que son variables muy significativas que ha puesto en nuestra atención la maestra Beatriz Martínez. No menos importante fue la asociación con las adicciones y otros factores de riesgo, en donde sobresalen el maltrato y la violencia, especialmente durante el periodo infantil, y donde la condición de género no se escapa. Vemos cómo la angustia, la ansiedad y la depresión, que son males que ya nos importaban antes de esta pandemia y que ahora se han acentuado y nos expresan un reto mayúsculo, por lo cual tenemos que enfatizar que estos fenómenos de angustia, ansiedad y depresión en las familias y en las personas están presentes. Y sobre todo también se encuentran ahí los trabajadores de la salud que han tenido una atención muy fuerte para poder contender con este problema tan grave. No están lejos de esto las propias casas de cuidado que hay para personas con discapacidad y para las personas de edad. Vemos así que el confinamiento y el suicidio han tenido un incremento y se espera que continúen incrementándose, sobre todo porque se ven reflejados en la solicitud de los servicios relacionados que ahora afortunadamente existen. Y ahora veremos, como cerraba esta exposición de la doctora Martínez, que hay una necesidad de trabajo interdisciplinario que a todas luces implica una tarea de abordaje multifactorial y multicausal. Vamos ahora en una segunda parte, porque hasta aquí hemos terminado una primera emisión de este tema, y en una segunda parte estaríamos viendo un poco más elementos de la violencia de género. También la doctora nos hará favor de analizar un poco cómo anda este tema de los especialistas en salud, sobre todo los especialistas en salud mental, y algunas reflexiones en torno a los planes sectoriales y a la respuesta gubernamental y sobre todo a la respuesta que la sociedad organizada ha trabajado en los últimos tiempos. Por ello, se va a colocar en este segundo apartado que les invitamos a que lo vean en próximas fechas, vamos a emitirlo, en donde podrán ver ya elementos de la prevención del suicidio que se están trabajando desde el ámbito social y también cómo los determinantes sociales se vuelven un ingrediente fundamental de análisis, sobre todo en términos de la globalización que se ha experimentado y cómo la salud mental ha sido impactada en los últimos años. Nos va a invitar a ver la ruptura del paradigma, desde luego, ¿no? Que es algo que se va produciendo en nuestros tiempos. Por lo tanto, les hacemos una cordial invitación para que vean la segunda parte de esta agenda tan interesante sobre el suicidio, que se inscribe en el programa de salud mental y salud integral que promueven las sedes de América del Norte y en especial la UNAM Canadá, por lo cual la doctora Alicia Mayer les hace una atenta invitación para que nos acompañen a la siguiente emisión. Muchas gracias.